Mis hermanos, vamos a compartir una palabra muy linda, una enseñanza que está ahí en la palabra del Señor. Hay un ejemplo maravilloso que ilustra justamente lo que el Señor pone delante de nosotros en nuestras manos. Y pues yo quiero que abras tu corazón, que predispongas tu atención, tu concentración. Esta mañana es una mañana especial, es una mañana muy linda, es una mañana que tenemos el privilegio de celebrar una cena del Señor. Es un privilegio, mis hermanos, porque es una renovación del pacto del Señor nuevamente con cada uno de nosotros. Aquel partir del pan, aquel tomar de la copa, elementos como el pan y el vino que simbolizan espiritualmente lo más grandioso en el plan de salvación de Dios para ti y para mí, ¿cierto? Aquella sangre derramada en la cruz que fue la que lavó nuestros pecados, y gracias a ella hemos sido habilitados para poder llegar a la presencia del Padre. Estábamos aplazados, mis hermanos, no podíamos llegar a la presencia del Padre a causa del pecado, y esa sangre derramada en una cruz como esta, que también es un símbolo de redención, nos permite a cada uno de nosotros vivir la promesa de la vida eterna, porque nuestros pecados han sido perdonados. Es una gran noticia, ¿verdad? Y el pan, aquel pan que es partido, que simboliza su cuerpo, es justamente lo que entregó Jesús, haciéndose partir su cuerpo, haciéndose flagelar, castigar, golpear, humillar, clavar hasta morir. ¿Con qué objetivo entregó su cuerpo? ¿Con qué objetivo permitió y entregó por amor aquel cuerpo hasta los límites soportables por Jesús? ¿Por qué? Para romper aquel velo en el tabernáculo, y nosotros, tú y yo, podamos tener un acceso libre a la presencia de Dios. Qué cosas maravillosas, ¿verdad? Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él, gracias a su sangre y a su cuerpo, nosotros tenemos promesa de vida eterna, el primogénito de la resurrección, y luego venimos nosotros, ¿verdad?, a resucitar como hermanos de Jesucristo. Yo quiero invitarte en este momento a que, si deseas, cierras tus ojos; si deseas, agachas la cabeza. Son quizás disposiciones corporales que nos permiten concentrarnos un poco más, y el agachar la cabeza es una sumisión, una muestra de sumisión ante Dios, solo ante Dios. Y te invito, mi hermano, para que entreguemos este tiempo de palabra, lo consagremos al Señor y le decimos: Padre, gracias. Gracias por habernos traído a este lugar, a tu casa. Gracias porque tenemos esa libertad todavía, Señor, de predicar tu palabra, de escucharla, de aprender para ser mejores cada día, Señor. Venimos a tu presencia, Señor, gracias a ese cuerpo flagelado que entregaste por medio de tu Hijo Jesucristo, y poder, Señor, verte con ojos espirituales, Señor, y pedirte en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo que nos perdones. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, aquel espíritu rebelde que tenemos dentro. Perdona ese espíritu de pecado que gobierna nuestras vidas, Señor. Queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo, Padre. Ten misericordia. Ten misericordia y derrama tu perdón como la más grande bendición sobre nuestras vidas. Padre, queremos este momento consagrar este tiempo, predisponer nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, por medio de una semilla, Señor, caiga en él y germine y crezca, que tú le des crecimiento y que demos fruto.
fruto abundante y agradable para ti. Padre amado, ponemos nuestra atención en tu palabra y queremos cambiar, Señor. Queremos ser diferentes, queremos ser personas, hijos tuyos, que agraden tu corazón. Que tú, Señor, pongas los ojos sobre cada uno de nosotros y sonrías complacido, Señor, pudiendo decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Queremos escuchar eso de tus labios, Señor, cuando mires nuestro espíritu. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, hoy vamos a es un pasaje, son dos pasajes maravillosos, y encontré esta frase muy clara y de verdad que me llamó la atención. Es una historia bíblica, es una advertencia del Señor. Hay una historia bíblica y hay una advertencia del Señor clarísima para sus hijos, para nosotros. Y la advertencia más bien la vivencia, el ejemplo bíblico que Dios plantea en su palabra es algo maravilloso, porque nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer plantearnos desafíos y tener mucho cuidado. Y esa es la frase: ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Es una frase que está bíblicamente colocada ahí. Hay 2 o 3 lugares más que están, pero en esta parte de la Biblia que hoy la vamos a compartir, enfatiza mucho: ten mucho cuidado. Mis hermanos, es muy común en cada uno de nosotros considerar y creer que los logros de nuestra vida hasta el día de hoy es a causa de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de los sutiles que somos, de los talentos que tenemos, de los dones que poseemos, ¿verdad? De la inteligencia, la capacidad de planificar y los logros que hemos tenido. Es muy fácil para nosotros definirlos como logros en los cuales podemos sentir una gran satisfacción en el corazón. Inclusive podemos llegar a tener sentimientos orgullosos, sentimientos de sacar pecho, ¿verdad? Y decir: miren lo que he logrado. Entonces el Señor, justamente sobre este tipo de actitudes y de posicionamiento espiritual, es donde el Señor nos dice: ten cuidado. Es una advertencia muy seria. No es algo que te está diciendo considéralo si quieres. No, porque las consecuencias de no tener cuidado, mis hermanos, son drásticas, son catastróficas, lo diría yo, porque el Señor no escatima esfuerzos en compartir sus promesas con nosotros, para que nosotros vivamos esperanzados de que esas promesas se van a cumplir. Y son promesas divinas, son promesas maravillosas para ti y para mí. Pero así como el Señor desglosa todas las promesas que tiene para ti y para mí, también el Señor, por su justicia, por lo justo que es, desglosa con mucho detalle si no cumples lo que a Él le agrada. Y eso es justo, ¿verdad? Eso es completamente justo. Y pongámonos nosotros los papás los que tenemos hijos, y si teníamos hijos pequeños, los míos ya son grandes, y cuando nuestro hijo iba aprendiendo cosas, yo podría decirle de que pues no juegue fútbol aquí, ¿no ve? En este salón no puede agarrar una pelota y estar pateándola y le llega a la cabeza de cualquiera de nosotros, y además no es el lugar. Y si lo hace, tiene consecuencias, ¿verdad?
Le advertimos a nuestro hijo: mira, hijito, no puedes hacer esto en este lugar. No puedes portarte de esta forma en este lugar. No puedes vivir mintiendo. Hijo, es malo mentir. Algún rato encontramos que hay un elemento en la mochila de nuestro hijo que no le pertenece a él, y a veces nos preocupamos porque entra en nuestro corazón como papás la posibilidad de que nuestro hijo haya tomado aquella cosa y él haya tenido en su corazón la intención de robar, ¿verdad? Y nos preocupa y queremos cortar eso lo más pronto posible, ¿verdad? Y decirle: hijo, ¿de dónde apareció esto? ¿De quién es? Porque no es tuyo, ¿no es cierto? Y nos puede contar que lo encontró, que se lo regalaron, pero de alguna manera también tratas de averiguar para ver si lo que obtuvo fue que se lo encontró o se lo regalaron. Y lo que más nos molesta en el corazón es que pudo haberlo tomado a ocultas y se lo trajo. Y nosotros como padres nos preocupamos mucho por esas actitudes de nuestros hijos, y lo más pronto posible le enseñamos a que no tome objetos que no son de él, que respete, porque si se acostumbra a hacerlo es una actitud muy grave. Inclusive estamos con la posibilidad de castigarlo, porque si eso ocurre con frecuencia, está robando, ¿cierto? Y llegamos a castigar a nuestros hijos por desobediencias, pero no podemos castigar a nuestros hijos si no le hemos advertido que eso estaba mal. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor no puede castigarnos, no puede disciplinarnos, no puede corregirnos si no nos enseña qué cosa está mal. Sería injusto. Así como nosotros los papás no podemos, a veces somos tan generalistas, porque a nuestro hijo de 5 años le decimos: pórtate bien. ¿Y qué es portarse bien, mi hermano? O sea, ¿qué incluye portarse bien? Tal vez jugar pelota, él no lo está considerando portarse bien. Entonces tenemos que ser muy específico. Y este Padre perfecto que tenemos cada uno de nosotros es específico, es detallista. Así como es detallista en las bendiciones, es detallista en la disciplina. Y damos gracias a Dios por eso. Mis hermanos, yo quisiera que en este momento hagamos un análisis de lo que tenemos. Ahí donde estás, quiero invitarte a que tal vez te vaya guiando con algunas frases y tú mismo vayas identificando cuál es la vivencia que tú tienes, qué experiencias de vida estás teniendo hasta este momento. Y te quiero preguntar, te quiero poner estas ideas y quiero que entremos a ese análisis personal, que tal vez es posible, mi hermano, mi hermana, y ahí tú analizas. Es una cuestión personal. ¿Comiste ayer? ¿Comiste ayer? ¿Comes todos los días? Mira tu corazón. ¿Antes de ayer también comiste? ¿Dónde duermes? ¿Es un buen colchón? ¿Tienes frazadas? ¿Duermes bajo un techo? ¿Tienes cobertura? Si te hace frío, ¿puedes levantarte y tomar una frazada adicional? ¿Qué estás viviendo? Es posible que no vivas en la calle, ¿verdad? Es posible que para llegar esta mañana vienes de donde vives. Hay un hogar. ¿Lo tienes? Quizás convives ahí con tu familia. Varones, quizás tienes una esposa. Mujeres, tienes un esposo.
¿Tienes la bendición de tener hijos? ¿Vives con ellos? ¿Compartes con ellos? ¿Tus hijos son sanos? ¿Son sanos tus hijos? ¿Tienes o has tenido la posibilidad de estudiar? No lo sé, quizás bachillerato, quizás universitario, quizás una maestría también, quizás diplomados. ¿Cuál es? ¿Qué has alcanzado hasta el día de hoy? ¿Es posible que tengas varias mudas de ropa en tu ropero? Quizás tienes zapatos deportivos, zapatos negros para los ternos oscuros, zapatos cafés, zapatos para caminar solamente. ¿De qué posees? ¿Qué logros tienes? ¿Qué posesiones estás logrando? Quizás es posible que vivas en una casa propia. Quizás. Quizás también tienes tu propio auto. Quizás no es solo uno, quizás son dos autos. Quizás tienes más de una casa. Quizás tienes edificios. Es posible que tengas una solvencia económica. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Me estás siguiendo, hermana? Quiero que entres a tu corazón, que tú reconozcas esas cosas. ¿Qué cosa estás viviendo? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la realidad de tu vida? Quizás tus hijos estudian, solo estudian. ¿Estás en la posibilidad de hacer estudiar a tus hijos? ¿O has podido hacer estudiar a tus hijos si son ya grandes? En nuestro medio creemos que la educación en colegios particulares es mejor que en la fiscal, por muchos motivos, ¿verdad? De, de no entrar en huelgas de profesores, ¿verdad? Y tenemos ese sentido. Quizás tus hijos estudiaron en colegio privado. Quizás tú tuviste esa posibilidad. Quizás tienes la posibilidad de comer en restaurantes. Quizás tienes tu propia empresa. Quizás no eres tú el empleado, quizás tú eres el empleador. Yo quiero invitarte a que, si deseas, cierres tus ojos. Te he dado algunas ideas, te he dado algunas guías, y delante del Señor reconozcas qué tienes, cómo vives, cuáles son tus posesiones, cuál es tu educación, cómo lograste. ¿Tienes familia alrededor o vives solo? Piensa en esto. Medita un poco en esto. ¿Has sufrido de hambre? El último mes acaba de pasar febrero. ¿Sufriste de hambre? ¿Hubieron días que no comiste o comiste? ¿Te sobró comida? Mi hermano, quiero de verdad que como hijos de Dios identifiquemos qué tenemos. ¿Tienes trabajo?
mi hermano, mi hermana, de todo lo que te he hablado, si tú has comido, si solo has comido ayer o antes de ayer, estás sobre el 60% de las personas pudientes de este mundo, solo porque has comido. El resto de las otras personas tiene dificultades de comer todos los días por falta de provisión. Y si hemos llegado a identificar que tenemos hasta casa y auto y todo eso, te dejo para que tú mismo te des cuenta cuál es el nivel de bendición que está sobre tu vida. Solo porque has comido, estás sobre el 60% de personas pudientes. Sucede que en el libro de Daniel se cuenta una historia muy interesante que es parte de esta enseñanza maravillosa de tener mucho cuidado. No lo digo yo, no es un miedo que quiero meterte, sino es un mensaje de amor del Señor para ti y para mí. Porque en ese amor que el Señor nos tiene, nos dice, ten cuidado. Y vuelvo a hacer la analogía del tipo de papás que somos tú y yo, o de mamás que son ustedes las mamás. Si ves a tu hijito acercarse a un enchufe eléctrico como esto, y el niñito está con un juguetito y quiere meter a los huequitos, como que lo hemos visto muy común esto, ¿verdad? Y quizás hasta tú ya lo hiciste. ¿Cuál es la reacción de los padres? Ten cuidado. ¿Por qué? Porque ¿es una advertencia de qué? ¿Es una advertencia de castigo? No, es una advertencia de amor, ¿verdad? Es porque amo a mi hijo, que no le voy a permitir meter ningún instrumento, por más que yo sepa que es plástico, que no va a ser transmisor de energía eléctrica, por más que use lo que use, yo le voy a decir, hijo, por favor, ten cuidado, estas cosas son peligrosas, y de acuerdo a la edad que tenga, le explicaré de que si él logra meter eso, puede morir. Y no es una advertencia, como les digo, porque quiero castigar a mi hijo y en otra que te vea te voy a sonar. No, es ten mucho cuidado, hijo, porque lo amo, porque lo quiero demasiado y no quiero que le pase nada malo. No quiero que se dañe, no quiero que se lastime. Y eso mismo el Señor nos está diciendo esta mañana. Con esa intensidad de amor que tú como papá, como mamá sientes, este papá maravilloso nos dice, ten mucho cuidado. No quiero que te lastimes, no quiero que te pase algo malo. Te amo tanto y por eso te advierto, ten mucho cuidado. ¿De qué, Señor? Aquí viene. Sucede que en el libro de Daniel se cuenta una historia muy interesante que es parte de esta enseñanza maravillosa de tener mucho cuidado. Yo quiero que vayamos a Daniel capítulo 4 versos 29 y 30. Y dice así: 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. ¿Qué rey es este? Nabucodonosor. 12 meses después, dice, a veces nos distraen estas palabritas, ¿verdad? Pero es 12 meses después de que Daniel, aquel hebreo sabio que tenía el rey Nabucodonosor, aquel judío, le había interpretado un sueño complicadísimo a Nabucodonosor. Y después ustedes pueden leer en el capítulo 4 de Daniel la historia completa, pero para hacerlo corto, Daniel les dice, al final de la interpretación del sueño, le dice, debes cambiar para que no te pase nada malo. Ese es el consejo de Daniel. Y entonces 12 meses después que Daniel le cuenta esto al Nabucodonosor, este rey caminaba sobre la terraza de su palacio
En Babilonia era el rey y era un rey poderosísimo. Y verso 30, ¿qué dice, por favor? Y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia edifiqué, esta hermosa ciudad con mi gran poder, para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Este era un rey maravillado por su reino. Este era un rey que admiraba su reino. Desde la terraza de su palacio mira, y él dice, y vuelvo a repetirles: miren esta grandiosa ciudad, yo la hice, es mi poder. Y ni siquiera fue un simple poder, mi gran poder. Es mi residencia, es mi esplendor, es mi casa, es mi auto, es mi negocio, es mi logro, son mis títulos profesionales, es mi estudio, es mi capacidad, es mi intelecto, es lo que yo he construido. Nabucodonosor. Quizás, mi hermano, con lo que añadí a la palabra y con algunas posesiones que te mencioné y que quizás has identificado que manejas, pero estoy seguro que no llegamos a tener aquel poder de Nabucodonosor, ¿verdad? No nos igualamos a ese nivel de ostentación de Nabucodonosor, pero no necesitamos llegar a ese nivel para darnos cuenta que en nuestro espíritu somos tan igual o peor que Nabucodonosor. Y nosotros decimos claramente: es mi casa, son mis posesiones. Y el Señor nos dice: ten mucho cuidado. Daniel 4:31. Vamos a ir avanzando en esta preciosa historia bíblica que ejemplifica algo que el Señor nos dice: no metas los dedos a los enchufes eléctricos. Y entonces nos dice ahí al tiro, ¿no? Mientras estas palabras aún estaban en la boca de Nabucodonosor, mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía: Rey Nabucodonosor, del cielo, mis hermanos, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Las palabras seguían, dicen, la boca del rey, y se escucha este mensaje y le da un mensajito de mucho cuidado: ya no eres gobernante de este reino. Aquella palabra de los primeros versículos que decía 12 meses después, fue porque el profeta Daniel le dijo a Nabucodonosor: ten cuidado, debes cambiar. Es decir, hubo una advertencia que el rey no tomó en cuenta, y 12 meses después caminaba en su terraza y decía: es mío, es mi reino, soy poderoso. Y apenas terminaba de decir el Señor: ya no eres rey. Vamos al 32. Y dice: serás expulsado de la sociedad humana. Esta voz seguía viniendo del cielo, mis hermanos. Serás expulsado de la sociedad humana. ¿Se dan cuenta eso? No va a ser parte más de la sociedad humana.
Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera. 7 periodos de tiempo se entiende 7 años. Durante 7 años vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. ¿Se ponen en los zapatos de Nabucodonosor? Esto es mío. Querida hermanita, tengo mi casa, tengo 2 autos míos. Querido Willicito, tengo mi empresa. No necesitamos tener la cantidad que tiene Nabucodonosor, solo necesitamos tener el espíritu de Nabucodonosor para caer en este grave error donde Dios nos dice con un inmenso amor: ten mucho cuidado. Y Dios, porque la voz viene del cielo, le dice: no eres más rey, ni siquiera vivirás con los humanos, vas a ser como un buey, porque va a comer pasto el tipo y va a vivir en el monte. Va a vivir en el monte. Y el Señor le dice: 7 años para que aprendas que yo soy el Altísimo. Altísimo, mis hermanos, está con mayúscula, es Jehová de los ejércitos. Él le está diciendo: yo soy Dios, y tú por esa soberbia vas a estar fuera, vivirás como un animal, porque tienes que reconocer que yo, el Altísimo, gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Mi hermano, ¿tienes casa, Alvarito? El Señor eligió que tengas casa. Mi hermanito, ¿tienes una familia? El Señor eligió que tengas familia, no tú. Tú tienes una empresa, mi hermano Pedro. El Señor eligió que tengas la empresa. ¿Qué tienes tú en tus manos? ¿De qué cosas has podido identificar? ¿Has comido ayer? Desde ese detalle, mi hermano, el Señor en su misericordia permitió que ayer comieras. Vamos al 33. En ese mismo momento se cumplió la sentencia. Oye, todo era así, en la misma terraza de su palacio, creo yo. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Era un animal. Todo su séquito real dijo: este no pertenece aquí, que se vaya al monte. Era su rey. Comió pasto como el ganado. Mis hermanos, comió pasto como si fuera un rumiante. Y lo mojó el rocío del cielo. ¿Qué quiere decir? Vivía en el campo, en el monte, dormía bajo quizás los árboles, dormía quizás sobre el pasto de la selva, porque el rocío es la condensación de la humedad nocturna, ¿verdad? Ese rocío le mojó. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. ¿Te puedes imaginar? El tipo era desfigurado, era el rey, y ni bien terminó de hablar, se volvió un animal. Desgreñado, era un animal. Sus uñas. Mis hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Y este pasaje bíblico es una enseñanza ejemplificadora para cada uno de nosotros. Pero es justamente la gloria de Dios la única
es justamente la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios. Es solo la presencia de Dios la que nos permite llevarnos a cada uno de aquel espíritu de Nabucodonosor a un espíritu de arrepentimiento y reconocer que el Altísimo es el dueño de todo y nos da lo que Él elija para mí. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Y que fue justo donde fue a parar el rey. Porque a pesar de que Nabucodonosor, mis hermanos, tengamos claro esto, a pesar de que Nabucodonosor no era parte del pueblo de Dios, no era hebreo, no era judío, no pertenecía a ninguna de estas cosas, era un rey pagano. Pero a pesar, inclusive el ejemplo bíblico es tan maravilloso que la voluntad de Dios y lo altísimo de Él llega inclusive para aquellos que dicen: Jehová no es mi Dios. Y la justicia de Dios, la advertencia de Dios cae aunque tú no seas parte del pueblo de Dios. Vamos al verso 34. Dios es maravilloso porque hasta es misericordioso, ¿no? Y dice: cuando se cumplió el tiempo, Dios dijo 7 temporadas. 7 temporadas. Consideramos 7 años. Y Dios no le yapó, aunque Dios es cochabambino, ¿verdad? Siempre da más. Ay, gracias Nabucodonosor, seguramente tenía que decirle: pero no me yapaste más añitos. Cuando llegó el tiempo, ya Nabucodonosor, miren cómo Daniel escribe esto, como discerniendo el espíritu de Nabucodonosor, ¿no? Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Se cumplió el tiempo y el Señor en su gloria seguramente se manifestó porque amaba igual a Nabucodonosor. Es su creación. Lo está usando para darnos un ejemplo a todos y hasta estas épocas. Y le dice Nabucodonosor, levantando los ojos al cielo, dice: recuperé la razón, dejó de ser como un animal, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Gloria a Dios. ¿Qué es ese corazón de Nabucodonosor? Humillado a los pies de la gloria de Dios y reconociendo quién es el Dios verdadero. Por eso el Señor nos dice: ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Verso 35. Sigue hablando Nabucodonosor y dice: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas, Señor? Ni siquiera esa pregunta somos dignos de hacerle a nuestro Dios. Porque no podemos cuestionar lo que Dios hace con nosotros. Por más que estés pasando tiempos difíciles, el Señor tendrá su propósito. Y quizás la pregunta correcta sea: Señor, ¿para qué me está pasando esto? Porque hay un propósito. Porque el por qué es cuestionarlo. ¿Y quién va a cuestionar a Dios? ¿Tú? El Señor dice: ten mucho cuidado. Te amo tanto porque yo soy tu Dios. Todo arrepentimiento verdadero, mis hermanos, tiene frutos. Y esos frutos son las bendiciones de Dios. ¿Alguna vez con lo que quizás has identificado en tu corazón, de las cosas que tienes, de las posesiones, de lo que comes cada día, de lo que tienes para vestir, hoy has venido
con ropa limpia, quizás hasta te pusiste un perfumito, quizás elegiste cosas mejores que tienes en tu ropero para venir vestido así. Miren, a mí hasta corbata, mi esposa me prepara la camisa y la corbata todas las mañanas que hay cena del Señor. Entonces me dice, amorcito, elige entre estas 2, 3 corbatitas con esta camisa, porque creo que te vas a ver bien. Agradezco al Señor que tengo una esposa que maneja esos detalles y me siento amado. Gracias, mi amor. Es un gran detalle para mí. Entonces, mis hermanos, aquí hemos visto un pasaje maravilloso con Nabucodonosor, en la que no creo que tú quieras ser Nabucodonosor. Gracias a Dios no somos Nabucodonosor, pero mis hermanos, tengamos cuidado, porque el espíritu que tuvo Nabucodonosor puede ser que esté en nosotros. Ahí está el problema. Entonces, como Dios, decíamos al principio, es un Dios maravilloso, es un Dios justo, es un Dios que nos ama tanto, que nos da promesas increíbles, pero también nos dice: ten mucho cuidado porque te amo, no quiero que te dañes, no quiero que te desvíes. Hijo, cuando te ofrezcan algo como drogas, como alcohol, di no. Te ruego, hijo, di no. No te va a llevar a buen camino. Así también este Padre perfecto nos dice a muchas cosas: ten mucho cuidado, porque la decisión la tienes tú y la tengo yo. Nos ha hecho hijos con libre albedrío. Tú y yo podemos tomar decisiones. Tengo 2 cosas aquí: lo que yo elija, puedo lanzarlo al suelo. Es mi libertad. Puedo tirar la Biblia, puedo tirar este control remoto. ¿Creen que lo puedo hacer? Es verdad. Si lo tuvieras estas cosas en tus manos, tendrías también esa misma libertad de tomar una decisión. Y por eso Dios nos dice: ustedes no son unos robots míos, ustedes no son personas que yo manejo como marioneta. Yo te enseño lo que es bueno, yo te enseño lo que es malo, y pongo como testigos a los cielos y a la tierra que elijas lo bueno, porque en lo bueno estoy yo, dice Dios. Mis hermanos, nos vamos a ir por eso a Deuteronomios capítulo 8 y vamos a leer, quizás de corrido, del 10 al 20, porque es aquí donde el Señor nos dice: ten mucho cuidado. Es la expresión de amor del Señor, es su enseñanza para que aquel espíritu que vivió en Nabucodonosor y que con lujo de detalles nos lo ilustró, no cometamos ese error. Vamos a Deuteronomios 8:10. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Has comido ayer? ¿Has comido anteayer? ¿Has quedado satisfecho? Quizá esta mañana tu desayuno fue excepcional. Quizás tu almuerzo hoy va a ser especial. Asegúrate de alabar al Señor tu Dios. Dale un aplauso al Señor. Le damos el aplauso porque son enseñanzas maravillosas para nosotros, sus hijos. Y yo quiero que de verdad en tu corazón reconozcas de que esto debe vivir dentro de nosotros. Y vamos al verso 11 y dice: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Me impresionó esa frase: ten mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Ese es el momento cuando debes tener cuidado.
tienes para comer, necesidad básica, mis hermanos. Como el Señor sabe a dónde ir, ¿verdad? Necesidad básica, alimentación. Quizás comes una vez al día, pero comes. Hay gente que no come. Hay gente que muere de hambre. Entonces, cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, desobedeciendo sus mandatos, sus ordenanzas y sus decretos que te está entregando. Verso 12. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, sigamos al 13. Cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, tus ingresos, quiere decir, hace una analogía, ¿verdad? Al pueblo de Israel que vivía de ganadería. Pero tú no vives de ganadería, quizás. Tú vives de un sueldo, tú vives de tu empresa, tú vives de unos negocios que te dan ingresos. Y el Señor te está diciendo, cuando hayas aumentado mucho el número de tus ingresos, de tu empresa, de lo que haces, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No metas los dedos al enchufe eléctrico, mi amor, dice el Señor. Ten mucho cuidado. ¿Prosperaste? ¿Tienes posibilidades de comprarte alguito más? El Señor te dice, ten mucho cuidado. Verso 14. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. El espíritu que vivió Nabucodonosor, ¿verdad? Miren mi reino, yo lo logré. Es mi esfuerzo, es mi logro. Ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso y te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Quizás al inicio no tenías tantas posesiones, ¿verdad? Quizás al inicio eras un pecador y ahora tienes salvación por gracia. No te olvides. Cuidado que aquel espíritu de orgullo llegue a dominar tus acciones y tus pensamientos y tus decisiones comiencen a ser. Cuidado porque esto es mío y nadie lo toca. Cuidado que estés pasando 7 temporadas comiendo pasto y mojándote el rocío sobre tu lomo. Verso 15. No olvides que Él, el Altísimo, te guió por el inmenso y terrible desierto. Has sufrido, has luchado para estar donde estás. Has caminado tierras difíciles. Te ha costado trabajar, te ha costado surgir, te ha costado lograr aquel título profesional. Lograste estudiar, te sacrificaste, noches sin dormir. Hubo un sacrificio, ¿verdad? Entonces dice, no olvides que Él te guió, inclusive en esos tiempos difíciles, en ese terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Él te dio ahí el ánimo, Él te dio los recursos, Él te dio los medios, Él te dio las posibilidades para que estés donde estás. Gloria a Dios. Verso 16. En el desierto, ahí donde has sufrido, ahí donde te costó, quizás te sigue costando todavía, pero ahí en el desierto donde hay escasez, donde hay calor extremo en el día, frío extremo en la noche, te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Ahí está. Dios no es un Dios, queridos, que quiere lo malo para nosotros. Él nos forja. Queridos, si yo tengo que manejar metales y hacer una tapa como esta, yo tengo que forjar. Este metal en algún momento tuvo que estar fundido, tuvo que estar sometido a temperaturas altas, tuvo que estar líquido, ponerlo tal vez, hacer planchas de eso, ponerlo en ciertos moldes y ser apretado por unas prensas inmensas que
te tiran unas toneladas de kilos sobre centímetro cuadrado y te sale una forma así. Pero para que salga una forma así, tan linda, tan moldeada, tan pulida, fue sometida al calor, fue sometida a hornos potentes, fue sometido a limpieza de impurezas, fue sometido a presiones de prensa para que sea esto hermoso. Y tu vida es igual. El Señor quiere una linda figura de ti, reluciente, pulida en su espíritu, ¿verdad? Por eso Él dice: en el desierto, ahí donde sufriste, donde tuve que tensarte, donde tuve que apretar, pues lo hice por tu propio bien. Todo lo hizo. Verso 17, todo lo hizo, todo esto lo hizo para que nunca, mi hermano, mi hermana, ten mucho cuidado. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, aquel espíritu de Nabucodonosor: he conseguido todo esto que tengo con mis propias fuerzas y energía. Que nunca se te ocurra, mi hermano, pensar esto. Nos lo advierte la Biblia, nos lo enseña la Biblia. ¿Tienes esposo? Es mi esfuerzo, soy linda, soy hermosa, conquisté a mi esposo. No es así, Dios te dio a ese esposo. Y nosotros decimos: ¿han visto a quién me conseguí? Le pegué a la gorda de la lotería, miren de hermosa, ¿verdad? Entonces, no. Es la expresión de la bendición de Dios para mi vida. Dice que el esposo que encuentra esposa es la muestra de la bendición de Dios para tu vida, varón. No es que seas el simpaticote, el ojos verdes, el ojos de guapurú. Nada, queridos, no es el de que hay una canción que me encanta, ¿verdad? Pestañas, ¿qué dice? Pestañas de pajacedrón. Mis hermanos, no te agarres la gloria de Dios. En pequeños detalles Dios conoce tu corazón. Si yo tengo esta preciosa esposa es porque Dios me la dio. Si yo tengo 3 preciosos hijos es porque Dios me lo dio. Si yo tengo este computador es gracias a Dios. Eso nos está enseñando el Señor. Todo esto lo hizo para que nunca, yo pondría en negrillas, subrayado, comillas, ese nunca, porque Dios puede manejar siempre y nunca. Y Dios nos dice ahora: nunca, nunca se te ocurra pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Hijo mío, hijo amado, dice Dios, ten mucho cuidado de este espíritu que te haga hablar estas palabras. Tenemos un Dios maravilloso, mis hermanos. Tenemos un Dios grandioso, un Dios que nos cuida como nosotros cuidamos a los bebés. No metas tus dedos al enchufe, no, puedes hacerte demasiado daño. El Señor nos cuida. Y dice en el verso 18, después de esto: acuérdate del Señor tu Dios. No son tus fuerzas, no es tu intelecto, no es tu capacidad, no es el diplomado, no es la maestría, no es el doctorado, no es tu profesión, no es tu habilidad, no son tus fuerzas. No, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Mis hermanos, preparémonos para estos 2 últimos versos, porque aquí viene: ten mucho cuidado. Dios es un Dios justo y nos va a mostrar todas las cartas que podemos jugar. Y dice el verso 19: pero una cosa te aseguro. Es Dios hablando, mis hermanos, no soy yo. Una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Ten mucho cuidado, porque sin duda serás destruido. Verso 20:
tal como el Señor, de la misma manera como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Uy, pastor, qué Dios más malo. Tú eres malo cuando a un niño le dices, che, cuando metas los dedos te vas a matar. ¿Eres malo cuando le dices esa advertencia a tu hijito? O cuando está manejando, ¿qué es? Por ahí tienes fertilizantes, tienes herbicidas ahí en casa y va tu hijito de 5 o 6 años a ser travieso con esas cosas. No le vas a advertir y le vas a decir, hijo, esas cosas no son para jugar, son fertilizantes y son peligrosas, te pueden afectar hasta la piel. Por favor, hijo, y le hablas con autoridad, ¿verdad? Porque el niño no entiende y nosotros no entendemos. Y el Señor nos está hablando ahora con autoridad y nos está diciendo seriamente, no porque nos quiere castigar, no, porque nos ama y no quiere que suframos las consecuencias. Verso 19 otra vez, por favor. Pero una cosa te aseguro: si te olvidas de mí, sigues a otros dioses. Mis hermanos, tengamos cuidado. Hemos pasado carnavales hace poco y yo les tengo que decir, porque debo ser un instrumento, un altavoz de la palabra del Señor. Coar es ir a otros dioses. Sahumar, primer viernes de mes, estás inclinándote ante otros dioses. Porque tu Dios no te ha ordenado que hagas eso. No te ha dicho que eso le agrada a Él. Hay una cultura en nuestro pueblo que cree, porque no existe la Pachamama, que cree que agrada a la Pachamama. Y eso es lo que está haciendo, advirtiendo el Señor. Si alguna vez te olvidas de mí y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Mis hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama mucho, Dios nos cuida, Dios quiere bendecirte. Hemos visto cómo Nabucodonosor, en ese espíritu humillado y reconociendo quién era el Altísimo, él mismo pronuncia, proclama y dice: tú das lo que quieres a quien quieres, porque tú eres Dios. ¿Quién te puede preguntar por qué haces esto? ¿Quién le puede preguntar? Si no, lean también Job, ¿verdad? Lean el libro de Job. Agarren aquel capítulo 38 al 40 y van a saber lo que Dios le responde a Job. ¿Con quién crees que te estás metiendo? ¿A quién crees que puedes cuestionar por qué murieron tus hijos, por qué perdiste tus cosechas? ¿Con quién crees que hablas? Mis hermanos, yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que te regocijes en tu corazón. Yo quiero que reconozcas claramente qué es lo que Dios te ha dado hasta ahora. Yo quiero que reconozcas ante Dios, a tus pies, a sus pies. Tienes comida, tienes vida. Desde ahí empecemos. Vives, comes, te vistes, quizá estudias, tienes más posesiones. Hoy el Señor solo quiere enseñarnos una cosa importantísima en la que nos advierte: ten mucho cuidado en esto, hijo mío. Reconoce que todo lo que tienes es gracias a Dios. Abre tu corazón. Y si en algún momento te has jactado por lo que tienes, te has jactado por lo que has logrado, te has enorgullecido por los logros que has tenido, mi hermano, mi hermana, este es el momento propicio para estar en los pies del Señor y pedir perdón.